Buenos días o buenas tardes, dependiendo del horario en que nos estén escuchando. Una vez más, partimos con Diálogos Diversos, este programa radial que han confeccionado, ¿cierto?, la mesa de investigación del CUECH, que es de esta reunión de universidades que son públicas y estatales chilenas. Nuestro núcleo se compone de 11 personas que son las que van a ir apareciendo una detrás de otra en estas entrevistas, y pertenecemos nosotros a 5 universidades distintas. Nuestro núcleo de formación docente tiene como temática la educación en y para la diversidad. Y vamos a ir entrevistando, hemos ido ya entrevistando a diferentes personas que componen este núcleo. Hoy tenemos aquí a Pamela Díaz Suazo. Ella es educadora de párvulo, la primera educadora de párvulo que entrevistamos en este programa, así que es un honor, Pamela, tenerte aquí en este programa. Ella es directora del Departamento Disciplinar de Educación Parvularia de la UPLA, o sea, de la Universidad de Playa Ancha. Ella es doctora en Educación por la Universidad de Girona, España. Ella coordina las prácticas en su universidad y dicta clases a estudiantes que van a ser educadores de párvulos en el futuro. Y también ella hace seguimiento de las prácticas, ¿ya? Esas son, entre otras quehaceres, lo que ocupan a nuestra querida Pamela. Pamela, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Nelly, bien, contenta de realizar esta entrevista. Bien, y bien, pues, como vamos a hacer una entrevista, vamos a comenzar preguntando. Pamelita, usted está junto a estos otros investigadores en educación en el tema de educación en y para la diversidad. Y suelo preguntarles a todos lo mismo, que es la primera pregunta con la que partimos. Y bueno, esta dice relación con qué es, a juicio de Pamela Díaz, nuestra primera educadora, educación en y para la diversidad. Bueno, la educación en general debe ser una educación que atienda a todas las necesidades y a todas las particularidades que presenta el ser humano. Por lo tanto, en sus genes debe ser una educación integradora, una educación que llegue a todos los seres humanos, a todos los estudiantes. En mi rubro, que es la educación parvularia, nosotros trabajamos con una filosofía de educación integral, y además en sus genes la educación parvularia ha sido siempre integradora. Por lo tanto, la educación en y para la diversidad abarca todas las aristas de esta situación, respondiendo a los requerimientos y características personales de cada uno de los estudiantes a los cuales nosotros formamos. En el caso de las educadoras y los educadores de párvulos, respondemos a todas sus necesidades, tanto sociales, emocionales, pedagógicas, cognitivas, etc. Responder a estas necesidades es un trabajo arduo, un trabajo de mucha preparación para dar esta respuesta y que sean satisfactorias en la formación de nuestros estudiantes, sobre todo de los educadores y las educadoras de párvulos. Interesante, porque en realidad trabajar con niños es un desafío, creo yo, mayor que trabajar con niños más grandes o adultos, ¿cierto? Que tienen otras necesidades y otros requerimientos. En el caso de los niños más pequeños, exigen de otra competencia también por parte de quien trabaja con ellos. Para preparar a estas educadoras, ¿tienen alguna fórmula? ¿Han desarrollado algún proyecto o algo que haga que ellas puedan desempeñarse mejor en esta labor tan desafiante, Pamela? Por supuesto, respondemos a su perfil de egreso, el que está elaborado en competencias específicas para esta formación. Y también tenemos algunas actividades particulares como proyectos de la Facultad de Educación, en la cual respondemos a la generación de la formación en prácticas integradas, en la práctica final, que es la práctica profesional,
en duplas de estudiantes de la carrera de educación diferencial y de la carrera de educación parvularia. El semestre pasado tuvimos la primera experiencia en 2 establecimientos educacionales, una en un jardín infantil y en la otra un colegio, con los niveles medios y con los niveles de transición, donde las duplas de estudiantes de educación diferencial y educación parvularia propiciaron experiencias educativas para los niños y las niñas, respondiendo a todas esas necesidades y particularidades de las características de los menores de 6 años, ¿verdad? Que son arduas, distintas, generando climas armónicos de trabajo, trabajo en equipo, ¿ya? Con las educadoras de aula también de estos establecimientos educativos, ¿ya? Generando cápsulas educativas, ya que nos tocó la realidad de hacer esta educación, esta práctica profesional en forma remota, en la cual se insertaron en los establecimientos que estaban entregando esta educación virtual hacia los alumnos, y no solo trabajaron con los párvulos, con los niños y las niñas, sino que también con las familias de los niños y las niñas, porque ellos son, ¿no es cierto?, los que les favorecen la autonomía a los niños y las niñas para que pudieran conectarse con estas educadoras que hoy día eran nuevas en el proceso educativo. Estaba la educadora de aula, más la dupla de estudiantes de educación diferencial y educación parvularia, realizando estas cápsulas educativas a través de estrategias lúdicas, incorporando el juego para hacer más atractivo el trabajo con los niños y entregando diversas estrategias metodológicas a las familias para que potenciaran los aprendizajes de los niños y las niñas esperados para ese semestre educativo. Fue una práctica bastante difícil, entretenida, pero también fue muy favorecida en los aprendizajes de los niños, muy bien evaluada por la comunidad educativa y por las familias de los párvulos, ¿ya? Por lo tanto, fue una experiencia exitosa que pretendemos replicar este 2021 para ir ya formando desde la universidad este trabajo en equipo al interior del aula parvularia en los establecimientos educacionales. Si bien existe en los establecimientos educacionales que tienen PIE, trabajan las educadoras de párvulo en conjunto con otros profesionales de la educación, en especial con las educadoras diferenciales. Para nosotros fue una experiencia innovadora y enriquecedora para poder replicarla con las futuras generaciones de tanto educadores como educadoras que tenemos en formación en nuestra universidad. Imagino, Pamela, todo lo que habrá significado en términos de esfuerzo, esto de aunar las voluntades de los distintos actores que tienen que trabajar en esa práctica. Y justo te iba a preguntar, creo que ya algo ya nos contabas, acerca de si tienen algunos resultados de esa investigación, digamos, que puedan reafirmar la importancia y la necesidad de seguir en la lógica que están, o sea, plantear estas prácticas integradas de tal manera que la experiencia se replique, se repita nuevamente y esos niños de las escuelas tengan esos beneficios que ya nos comentabas. ¿Qué has recogido? Tanto las estudiantes que realizaron la práctica en jardín infantil como en colegio hicieron una reflexión pedagógica a través del diario pedagógico, que es un instrumento técnico que nos permite hoy día visualizar cuáles fueron las fortalezas, cuáles fueron las debilidades, y esos arrojan los primeros resultados de este proyecto, que fue experimental absolutamente, pero donde las voluntades tanto de los supervisores de la universidad de ambas carreras como las estudiantes en formación de ambas carreras y los establecimientos educacionales forjaron esta formación universitaria. Se hicieron responsables mancomunadamente de la formación de las estudiantes en práctica profesional. Hablo de estudiantes porque solo las que participaron en el proyecto de educación parvularia y educación diferencial eran mujeres, pero también tenemos varones en la carrera de educación parvularia. Interesante, porque en realidad varones como educadores de párvulo hay mucho menos, ¿cierto?, que mujeres. Por lo general son mujeres las que optan por esa carrera. Sí, bueno.
Tú decías que esta instancia que tuvieron las estudiantes, futuras educadoras, ¿cierto?, del día de mañana, fue exitosa en términos de cómo ellas la vieron, ¿cierto?, cómo la valoraron. Me imagino que también eso habrá repercutido, ¿cierto?, en sus prácticas, que deben ser ante todo y por sobre todas las cosas en el mundo de la educación parvularia inclusivas. Y también ahí toca con el tema de nuestro núcleo de trabajo, de esto de la inclusión educativa o de la inclusión en términos generales, ¿cierto? ¿Qué me podrías decir tú acerca de este sello que tiene la educación parvularia, ya que estamos hablando con una educadora? Esto está definido en las bases curriculares de nuestro nivel educativo, en la finalidad, en el fin que tiene la educación parvularia. Es una educación parvularia inclusiva desde su génesis. Ya venían hablando atrás los precursores de la educación parvularia, de recoger todas las necesidades y responder con estrategias metodológicas positivas y didácticas adecuadas a las características y necesidades personales de cada uno de los niños y niñas. También nos regimos por los principios educativos de la educación parvularia, y uno de ellos es la singularidad. Entonces, desde la planificación de una experiencia pedagógica, nosotros ya recogemos todos estos antecedentes teóricos que nos permiten llegar al párvulo, ¿no es cierto?, al niño y a la niña, a satisfacer esas necesidades educativas, generando siempre más y mejores aprendizajes, ¿ya?, entregando desafíos, oportunidades para que ellos puedan adquirir los aprendizajes establecidos en este documento que son las bases curriculares. Y ahí no hay distinción. Nosotros aceptamos a todo tipo de niños de diferentes nacionalidades, si es que tienen alguna necesidad educativa especial, ¿ya?, o algún requerimiento personal, ¿ya?, también debemos dar respuesta no solo a los párvulos, sino que también a las familias de esto, porque siempre trabajamos con la familia. La familia para nosotros en el nivel educativo es el primer agente educativo. Por lo tanto, es un trabajo mancomunado con la familia, los niños y la escuela o el jardín infantil. Claro, que conforman, ¿cierto?, esta comunidad educativa que solemos llamar en educación. Interesante, Pamela, lo que nos estás contando acerca de cómo hacemos esta educación inclusiva con niños que son tan pequeñitos, y que yo me imagino tiene mucho más sentido trabajarlo con ellos desde esas edades en adelante, para que tengamos y lleguemos, ¿cierto?, a una educación inclusiva en todos los otros niveles, y cuando ya lleguemos a formar sociedad con esas personas que están hoy educándose, seamos justamente una educación más justa, o sea, una sociedad más justa, más igualitaria, y con esa lógica que hay de base de la educación inclusiva, yo creo que vamos para allá. ¿Tienes algún último mensaje que nos puedas transmitir hacia los oyentes respecto de estas ideas que has ido desarrollando en esta entrevista, Pamela? Sin duda, una educación inclusiva desde la temprana infancia va a traer mejores divisas a una nación, a un pueblo. Por lo tanto, es necesario entregar educación de calidad, ¿no? Y al responder a una educación de calidad, en los equipos de aula, del aula parvularia, siempre ha sido un equipo multidisciplinario, ¿no? Por lo tanto, es necesario reconocer este ejercicio profesional no solo de la educadora de párvulos, sino que de otros especialistas que deben dar respuesta a todas las características personales de los niños y de las niñas, ¿no? Si invertimos en educación inicial, desde la educación parvularia en adelante, vamos a tener menos deserción, vamos a tener más y mejores oportunidades para los niños y niñas, que al fin y al cabo, aunque suene cliché, son el futuro de un pueblo o de una nación. Así que, por lo tanto, invertir y entregar y llegar a todos los rincones de nuestro país con educación de la primera infancia, con una educación inclusiva y de calidad, es beneficioso para todos, no solo para las familias, sino que también para los pueblos y para las naciones. Muchas gracias, Pamela. Ha sido un verdadero gusto estar contigo y escuchar
todos esos mensajes que nos has transmitido a este Diálogos Diversos, que hasta aquí llegamos por el día de hoy. Nos encontraremos nuevamente con otros invitados. Hoy tuvimos a Pamela, quien nos habló desde la educación parvularia y la necesidad que existe también allí de hacer educación en y para la diversidad. Gracias, Pamela, nos estamos viendo. A todos los auditores, un gusto haberlos saludado nuevamente y nos estamos viendo.